Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa aquí en NTN 24. Soy José Díaz Briceño y hoy tenemos como invitados aquí en este programa dirigido por Juan Carlos Iragorri al profesor de la Universidad de Georgetown y exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, el profesor Eric Langer. Gracias. La corresponsal de la cadena Mediaset aquí en Washington, Dori Toribio. Gracias. Y al jefe de la oficina de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, también aquí en Washington, José López Zamorano. Y comenzamos rápidamente porque estamos en un nuevo capítulo de la llamada trama rusa, esta investigación en torno a las interferencias del gobierno de Moscú con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y sus posibles nexos con la campaña de Donald Trump, el hoy presidente de Estados Unidos. Apenas ayer, The New York Times, muy tarde por la noche, dio a conocer otra de estas bombas informativas donde nos da a conocer que a través de un correo electrónico, el primogénito del presidente Trump tuvo conocimiento del señor Donald Jr. de una reunión a la que acudía y que sabía que podía contener información que podía ser dañina para la ex candidata presidencial Hillary Clinton y que esta información podría proceder directamente del gobierno ruso. Esto significativamente para muchos es una piedra reina sobre la intromisión rusa y sus conexiones con la campaña de Trump. Y sin embargo, el propio Donald Jr. a través de sus abogados ha dicho, realmente yo no sabía lo que se me iba a dar en esa reunión, y significativamente el propio New York Times dice que no había información realmente significativa en este encuentro que tuvo con una defensora, una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, que se dedica a defender a distintos intereses rusos en contra de las sanciones aplicadas en 2012 por el presidente Barack Obama por distintos casos de corrupción. Muchos piensan que esto da un nuevo efecto a las acusaciones de la campaña de Trump y sin embargo todos nos preguntamos, ¿es esta la piedra final, profesor Langer? Nunca es la piedra final. Yo creo que hay mucho que decir sobre esto. Creo que en primer lugar, obviamente hubo alguna colaboración y hasta algunos han dicho que es alguna forma de traición. Hasta mi senador de Virginia dijo eso. Pero no sé si realmente sea así porque siempre hay muchos consultores norteamericanos que también han trabajado en Ucrania, en Rusia, en América Latina, en todo eso. Entonces no sé si eso realmente sea tan importante. Creo que más importante es que Jared Kushner, el yerno de Trump, también estuvo en esa reunión y él había mentido, más bien decir que él no tiene nada que ver, nunca supo nada y ahora ha reformulado lo que él decía, pero eso es ex post facto, lo que legalmente le pone en peligro a él como un mentiroso, que es a veces peor ser el que miente sobre sí el mismo hecho, como fue en Watergate también. El comando entero de la campaña de Trump, incluyendo el propio entonces jefe de la campaña, el señor Paul Manafort, estuvo en esa reunión. ¿Qué nos dice esto de cómo se manejaba la campaña de Trump? Bueno, yo creo que llegamos a un nivel en que la trama rusa es tan compleja y hay tanta confusión en torno a lo que pasó en la campaña de Trump o cómo se manejaba en la campaña de Trump, que creo que lo más inteligente que podemos hacer es quedarnos con lo que sabemos seguro, que no son tantas cosas en este momento, pero hay algunas cosas que sí sabemos seguro, sobre todo después de estos 2 o 3 días de informaciones del New York Times. ¿Qué sabemos seguro en este momento? Bueno, sabemos que esta es la primera reunión con contenido relacionado con la campaña electoral, porque hasta ahora había un número indeterminado de reuniones que habían ido apareciendo a la luz, con el embajador ruso aquí en Washington, con un director de banco, pero siempre hasta ahora el equipo de Donald Trump nos había dicho que eran reuniones que no tenían nada que ver con la campaña y que no tenían nada que ver con la interferencia electoral rusa, que eran sencillamente reuniones formales como ocurren durante la campaña electoral. Bueno, pues ahora sabemos que hubo una reunión que ya está confirmada por el hijo de Donald Trump, en la que sí se habló de contenido potencialmente dañino para la candidata rival, Hillary Clinton, aunque según el hijo de Donald Trump Jr., la información al final quedó en nada y además esto no sería ilegal porque él dice que durante una campaña electoral todo el mundo busca trapos sucios, pero no sabemos si es legal o ilegal. Él dice que no, hay otros expertos legales aquí en Washington que aseguran que sí. Este es un debate que vamos a dejar en manos del fiscal especial del caso, de Robert Mueller, pero sí sabemos que esto es nuevo. Esta es la primera vez que tenemos conocimiento de una reunión que potencialmente se podría estar hablando con una abogada, con vínculos con el Kremlin, de un tema de la campaña electoral. Esto es la primera vez que ocurre. ¿Qué más es nuevo? Es nuevo que en este momento hay una prueba. Hasta ahora no teníamos ninguna prueba. Y según el New York Times existe ese correo en el que habrían dejado todo por escrito,
que es la parte que a mí menos me encaja de toda esta historia. Es decir, ¿por qué los rusos iban a dejar todo por escrito? Pero bueno, según el New York Times, y cita 3 fuentes anónimas, existe un correo que habría recibido el hijo de Donald Trump donde se puso por escrito que esta información que iba a recibir venía como parte de los esfuerzos del gobierno ruso por ayudar a la campaña de Donald Trump a ganar las elecciones. Esto también es nuevo. Hasta ahora siempre se había estado diciendo, esto es humo, no hay nada, nadie ha presentado una prueba. Bueno, pues esta prueba está aquí. Ahora intuyo que va a pasar a manos del fiscal especial y la analizarán. ¿Con qué tenemos que quedarnos? Ya hay consecuencias legales muy concretas para el hijo de Donald Trump, que ahora tiene un problema, porque hay que ver si todo esto es legal o ilegal, y ha tenido que contratar a un abogado. Hay consecuencias muy concretas, como decía el profesor, y estas sí creo que son las más reales de todas, contra el yerno del presidente, Jared Kushner, que sí estaba en esa reunión, y esa reunión otra vez más no la declaró, y esto es algo que ellos tienen que hacer por ley cuando son nombrados asesores en la Casa Blanca, con lo cual esto va a ser un problema legal también para él. Y hay un tercer problema que yo creo que también es tangible, y es la credibilidad del presidente y de su entorno, que una y otra vez nos han negado que existieron estas reuniones, y después estas reuniones salen a la vez. Después, cuando las reuniones salen a la luz, nos dicen que bueno, estas reuniones no eran nada y no hay conspiración, o se habló de las adopciones rusas, que dijo en principio el hijo de Donald Trump, pero después hay que confirmar que no, que de lo que se abrió era de un potencial acto de conspiración o de colusión con el gobierno ruso. Y Pepe López Zamorano, sabemos que estas son fuentes de la Casa Blanca, se habla de 3 personajes que han confirmado al New York Times el contenido de este mensaje. Tú, conociéndote que has sido un corresponsal aquí muy prestigioso y de tanto tiempo, ¿qué te dice esto de cómo se están moviendo los hilos al interior de la administración? ¿Esto significa que no pararán las filtraciones? Este es el resultado, primero que nada, de la decisión de lanzar una guerra contra las agencias de inteligencia de Estados Unidos y sobre todo de avergonzarlas públicamente en Europa frente a los aliados, ¿no? Yo no tengo la menor duda que el origen básico de estas filtraciones viene precisamente de quienes conocen lo que ocurrió en esas conversaciones, quienes lanzaron la voz de alerta de que había una posible y potencial colusión entre miembros de la campaña. Esta es la pistola humeante de la que todo el mundo estaba hablando. Sobre si se consumó o no se hizo, no sabemos. Sobre que hay una intencionalidad de la campaña de buscar ese tipo de tierra sobre Hillary Clinton es una realidad, no es nuevo. Lo que es nuevo es que hay la presencia virtual y potencial de un gobierno extranjero. Y esto tiene las implicaciones legales de lo que ya sabemos. Lo que es sorprendente, ¿no? Y ahí viene a colación el dicho mexicano de tal palo, tal astilla, es que nunca creímos que alguien iba a superar al presidente Donald Trump en su capacidad para contradecirse, autodesmentirse y después enmendarse, y ahora vemos que su hijo probablemente superó al maestro. Evidentemente esto le hace un hueco, no solamente a la campaña que traía la Casa Blanca para deslegitimar la investigación sobre Rusia, sino también a la campaña que sigue manteniendo para deslegitimar el escrutinio de los medios informativos con su concepto de fake news. Esto va a garantizar que tenga extensiones legales y políticas más allá del corto plazo y que se mantenga en la opinión pública probablemente hasta las elecciones próximas, a menos que haya una resolución previa. Ahora el fiscal independiente tiene la obligación de ahondar en esos contactos, en por qué estas contradicciones, por qué no se cumplieron los requisitos de divulgación pública, y eso va a tener su equivalente en el Congreso. Realmente esto es el inicio de un dolor de cabeza mayor para la presidencia de Trump. Profesor Lang, ¿está de acuerdo? Sí, y más bien eso es lo mismo que pasó con Flynn, que también Kushner se ha abierto al chantaje ruso y hasta puede ser el presidente Trump. Creo que por eso es tan serio. Dori, tú tenías una palabra que decir. Sí, porque hay una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, es decir, a partir de este momento, después de lo que ha pasado estos días, creo que ya no vale el argumento de aquí no hay nada o esto es culpa de los medios de comunicación que tanto está empleando el presidente de Estados Unidos, porque ahora, es decir, ya hay unas consecuencias concretas. Es verdad que no sabemos si hubo conspiración entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso, no hemos visto pruebas, no hemos visto ese correo, no sabemos las conclusiones de la investigación y esto está sin probarse, pero en este momento ya hay consecuencias muy concretas, con lo cual creo que como ya es una realidad y ya hay problemas legales que tiene la Casa Blanca y hay un debate que es diferente a lo que deberían estar haciendo, que es sacar su agenda política adelante, creo que ya este argumento deberían dejarlo a un lado y dejar de echar las culpas a los demás, admitir los errores cometidos y si no hubo nada, no hubo nada, pero hay que dar un paso adelante y admitir las cosas. Tenemos que hacer una pausa, este tema sin duda seguirá aquí en el radar de Club de Prensa, hacemos ahora esta pausa. Sí, regresamos a Club de Prensa aquí en NTN 24 para mudarnos ahora de región y acudimos al Medio Oriente, donde ayer mismo el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, decidió liberar y declarar liberada la ciudad de Mosul, la ciudad más importante del norte de Irak, con alrededor originalmente de 1.5 millones de personas y que desde 2014 había estado en las manos del Estado Islámico.
Hay que decir, Mosul es una ciudad multicultural y que tuvo más de 900,000 personas que huyeron debido a la mano férrea que aplicó el Estado Islámico y a los combates con las fuerzas aliadas y el propio ejército iraquí. Ahora, luego de una ofensiva iniciada en octubre pasado, la ciudad ha sido liberada y ya está bajo control del ejército de ese país. Esto luego de que milicias chiitas, también milicias kurdas y el propio ejército iraquí se pusieron de acuerdo en sacar al Estado Islámico y declarar liberada esta ciudad. Hay que decir también que es una imagen icónica del Estado Islámico, la conquista de Mosul, porque recordemos al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, declaró justo en la mezquita de Al-Nusur, que ha sido totalmente destruida, ahí decir que era el líder de los musulmanes alrededor del mundo. Muchos piensan que esto es un cambio real en la situación de Irak, que ha sido desestabilizada desde la invasión de 2003. Profesor Langer, ¿usted piensa que esto da un nuevo aliento a exactamente lo que ocurrirá con el Estado Islámico en el Medio Oriente? Sí y no. Me parece que es, bueno, en primer lugar, una vergüenza lo que pasó en Mosul. ¿Cómo es que Irak, yo soy historiador, entonces pienso en el pasado, ¿cómo puede ser que Irak haya dejado al ISIS llegar a tal punto a tomar una ciudad tan grande como Mosul y ahora está completamente destruida? Que es una vergüenza total, me parece, por parte del Estado Islámico, por parte del Estado de Irak. Ahora el problema es que ahora más bien parece que puede ser que haya más actos de terrorismo en todo el mundo para recuperar su prestigio, cosas así, que creo que es un gran temor. Y también sigue la guerrilla y el Estado Islámico todavía tiene territorio, tanto en Irak como en Siria. Dori, también hay una ofensiva muy fuerte sobre Raqqa, que es la capital del Estado Islámico en Siria, y muchos, incluyendo el propio presidente Trump, están optimistas de que se pueda dar otro golpe allí. ¿Es realmente un momento de cambio para Medio Oriente? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el optimismo, sobre todo por parte en boca de los líderes mundiales. ¿Por qué? Porque ya subestimamos una vez al Estado Islámico. Y ya celebramos demasiadas derrotas y lo cierto es que es una batalla muy dura y es una batalla muy a largo plazo. Y sí, esta victoria sobre Mosul, liberar Mosul, es una victoria y simbólica además, pero no conviene, en mi caso creo que no conviene echar las campanas al vuelo, porque todavía hay mucha parte negativa, todavía hay muchas ciudades importantes, como mencionas, que siguen dominadas por el Estado Islámico, como Raqqa, como Tel Afar. También sabemos que aunque hay ciudades que se liberan, eso no significa que el Estado Islámico desaparezca, porque después ocurren atentados en estas ciudades. Y además hay que pensar que esto ha sido una guerra, lo que ha ocurrido en Mosul, de 267 días y que ahora hay consecuencias. Esto no termina aquí, la paz no va a llegar ahora. ¿Qué pasa con los miles de desplazados que se fueron de la región del norte de Irak y que seguramente no van a volver? ¿Qué pasa con las tensiones sociales que han quedado ahora? ¿Qué pasa con los intereses extranjeros en esta región del norte de Irak, de Estados Unidos, de Turquía, de Irán? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las luchas internas entre los kurdos y Bagdad, que ahora tenían este enemigo común, el Estado Islámico, expulsarles de Mosul, pero ahora ya no está? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es decir, a mí me preocupa que se dé por una victoria tan rotunda en Mosul que nos olvidemos de que ahora empieza una de las partes más complicadas y más delicadas, que es la posguerra, y no debemos olvidar que ahora hay que estar muy pendientes de lo que pasa allí y no como tendemos a hacer, y hablo de los medios de comunicación, pero en general el interés, y es después de declarar una zona como liderada casi que se nos olvida, y ahora es cuando empieza una parte de reconstrucción y de construcción muy delicada y muy peligrosa de la que tenemos que estar muy pendientes. Damos un giro de 180 grados y pasamos a la región de América Latina porque hay noticias desde México. Ayer se dieron nuevas revelaciones en torno al asunto de intentos de espionaje que mueve a esa nación latinoamericana. Se ha conocido ya que los miembros de un grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido objeto de intentos de espionaje por parte de alguna entidad que infectó algunos de sus teléfonos para poder tener conocimiento a través de un sofisticado programa conocido como Pegasus de sus movimientos, su voz y su propio video. Este es un escándalo que sacude a México desde el mes pasado, cuando se dio a conocer que este programa había sido instalado en los teléfonos de distintos periodistas y destacados miembros de la oposición, así como de la sociedad civil.
Pepe, el gobierno mexicano está en una posición difícil, pues tiene que decidir hacer una investigación, como ha pedido la propia CIDH, para investigar quién exactamente, qué entidades están detrás. La compañía que vendió este software dice que solo lo da a los gobiernos, pero no es claro exactamente quién aplicó este espionaje. ¿Qué debe pasar en esta investigación? Bueno, es claro que los nuevos datos que aporta Citizen Lab y que fueron publicados inicialmente por The New York Times abonan en la necesidad de que se cuente con una investigación sólida, imparcial, lo más transparente posible, a satisfacción de todas las partes. El gobierno mexicano, como tú sabes, ha negado que haya sido el autor de estas intervenciones, ha condenado también este tipo de espionaje o intento de espionaje contra los miembros del grupo interdisciplinario de expertos que además tenían y gozaban de protecciones especiales y que estaban en México a invitación del gobierno mexicano, de tal manera que esta investigación debe tener todos los elementos de credibilidad para que satisfaga a todas las partes. ¿Y por qué digo todas las partes? Tú como mexicano lo sabes, por desgracia y desafortunadamente, el espionaje ya se ha convertido en una especie de norma para la vida pública mexicana. Desde hace muchos años hemos sido testigos, ¿no?, a veces víctimas quizá, de filtraciones de políticos, de gobernadores sobre otros políticos, de empresarios o a periodistas, a veces por temas mundanos como infidelidades, pero precisamente para atacar a los enemigos, etcétera. Y eso no puede ser la nueva norma. Es un hecho que la sociedad mexicana, que ha puesto un gran énfasis en la importancia de mantener crear un Estado de Derecho, el debate actual, por ejemplo, sobre el nuevo sistema judicial mexicano, el tema de las filtraciones toca directamente lo que es elemental, que es la privacidad personal. Entonces, en ese sentido, evidentemente debe haber una investigación que deje a todo mundo satisfecho para que ese tipo de conductas lleguen, sean determinadas, se identifique quiénes son los responsables y se llegue a las últimas consecuencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos con sede aquí en Estados Unidos, en Washington, y ha dicho que seguirá en esta investigación que busca ser autónoma. Tenemos que hacer una pausa, regresamos aquí a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa en NTN 24 para hablar del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien esta semana anunció su decisión de mudarse a Bélgica, donde es originaria su esposa. Esto luego de marcar una fuerte distancia con su sucesor, el señor Lenín Moreno, actual presidente y quien ganara la presidencia luego de unas fuertes y peleadas elecciones en ese país sudamericano. Hay que recordar, Correa dominó por 10 años la política en Ecuador y duró en el poder toda esta revolución ciudadana que aplicó y que muchos piensan dio muchos beneficios económicos al país, pero también que marcó unas fuertes tensiones políticas y ciudadanas, pues aplicó un estilo un tanto autoritario según sus críticos. Hay que decir también que ahora el nuevo presidente Lenín Moreno se ha acercado a posiciones conservadoras y también a uniones campesinas e indígenas que tienen muy molestos al señor Correa y sus aliados. Profesor Langer, ¿qué opina? ¿Se logrará librar Ecuador de esta presión de Correa? Bueno, obviamente todo el mundo está mucho más cerca que antes, ¿no?, en términos de Twitter y todo eso que usa el presidente Correa, y como tienes un muy buen ejemplo aquí al lado. Nuestro modelo de Twitter. Pero también es una especie de exilio, porque yo jamás hubiera pensado que el expresidente Correa hubiera ido a otro país ahora, y que eso quiere decir que realmente es algo serio. Entonces, Lenín Moreno no solamente tiene un gobierno de estilo diferente, lo que había prometido en la campaña, sino se está acercando a otros grupos, por ejemplo, CONAI, que son la organización de los indígenas ecuatorianos que han sido muy marginados bajo Correa, que puede ser que cobre otra vez importancia, que a mí me parece más bien, porque creo que el 25 a 40%, dependiendo del caso, de la población ecuatoriana es indígena, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tomar en cuenta. También hay otro asunto que es muy importante, es el caso Odebrecht. Odebrecht, obviamente, ya hemos visto para Brasil, para Perú, para otros países también, y que en este caso el presidente Moreno ha permitido que un pariente del vicepresidente haya sido culpado por el caso de tráfico de influencias dentro del Ecuador para
en el caso de Odebrecht. Entonces, en ese sentido, también creo que hay un corte muy importante entre Correa, que está protegiendo al vicepresidente, y Moreno, que no lo está haciendo. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, solo tenemos tiempo para despedirnos. Gracias, profesor Eric Langer, gracias, Dori Toribio, gracias, José López Morano, y nosotros nos vemos mañana aquí a la misma hora en Club de Prensa en NTN 24.